Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Me da mucho gusto estar aquí. Conozco a sus pastores desde ya hace muchos años. Nuestros hijos estaban chiquitos y bueno, ya ahora su hijo y mis hijos están enormes y le doy gracias al Señor porque puedo estar hoy con ustedes. De verdad que lo más valioso que podemos darle a Dios y a otros seres humanos nuestro tiempo, porque es nuestra vida y es algo que es ¿cómo se dice? Que ya no puedes recuperarlo, ya no es recuperable, ¿verdad? Por eso es que es tan hermoso que podamos, aunque sea un poquito, pero estar un tiempo juntos y poder conocernos. Qué bueno que están aquí. No sé si todos se conocen, pero para mí son muchas caras nuevas. Le doy gracias al Señor que me acompaña Gaby. Creo que algunos conocen a Gaby. Vino a invitarles al evento y a la campaña evangelística de 1 billón para Jesús. Y bueno, quiero empezar, nada más déjenme poner el temporizador para no pasarme de lanza con el tiempo. Ya, muy bien. Y bueno, estamos hablando de que ¿a dónde voy a correr? Por refugio. Creo que todos los seres humanos necesitamos un refugio de lo que estamos viviendo, de la enfermedad, de los sentimientos de rechazo, de la soledad, de la violencia, del abuso, de las circunstancias que salen de nuestras manos. Y en el Salmo 71, versículo 3, dice la palabra: sé para mí, está hablando David, y él estaba siendo perseguido por un rey. Y él le dice a Dios: Señor, sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Esto es bien impresionante porque él estaba siendo, ahora sí que lo estaban cazando para matarlo. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, donde te sientes que las circunstancias simplemente dices: ya no es lo duro, sino lo tupido, siento que esto no está funcionando, sea en tu trabajo, en tu escuela, bueno, en el hogar, en la vecindad o hasta en la iglesia. Muchos de nosotros nos sentimos como fuera de lugar. A lo largo de nuestra vida nos sentimos que no estamos dando el ancho, o decimos: no, es que no me sale esto, creo que esta relación de amistad no va a funcionar, o esta relación matrimonial no va a funcionar, o esta relación laboral no va a funcionar. Pero hoy quiero decirte que Dios es nuestro refugio, y la manera en que tú puedes hacer que esto sea una realidad es abriendo tu corazón a Él. No hay otra manera. Ahora, yo quisiera hablarte, voy a darte otros versículos más acerca de Dios como la roca. Ahora, cuando pensamos en una roca, y lo vemos en las películas, ¿no? Cuando empieza una ráfaga de balas, ¿qué hace la gente cuando tiene una roca al lado? Ahí se refugia, ¿verdad? Se esconde y dice: no, ni una bala me va a dar, porque aquí esta roca me defiende. Y la palabra del Señor habla de Dios como la roca. Y en algún salmo dice: yo corro a la roca que es más alta que yo. O sea, que tiene poder, que tiene es más alta de tal manera que si yo me escondo hasta parado, me refugia, me cuida, estoy ahí protegido. Y dice, algo que me llama la atención es que dice: a donde yo recurra continuamente. Es una roca donde yo necesito decir: ok, hoy, mire, hay personas que me dicen: es que yo voy a la iglesia, pastora, y me siento re bien, pero nada más salgo de la iglesia y llego a la casa y no, hombre, quiero matar a todos. Creo que aquí hay también testimonios, empezando por mí. Tengo 4 hijos y a veces yo digo: ay, en la iglesia ellos son tan lindos, pero nada más los saco de la iglesia y digo: ay, estos hijos míos, ¿verdad? Y de eso quisiera hablarte un poquito. Hay un sentimiento que a todos nos aqueja. No importa qué religión practiques,
qué filosofía creas, no importa si te vas con los optimistas, hay un sentimiento que todos tenemos que lidiar y resolver en el corazón. Y la única roca que nos va a ayudar a resolverlo es Jesús. Y ese sentimiento es la ira. Sí. Y todos, yo enojarme, necesitamos refugio hasta para eso, ¿sabes que sí? Porque hasta veces, mira, ahorita no me hables, estoy tan enojada que mejor escóndete en la roca porque me voy a volver Hulk. Me voy a convertir en Hulka. Y no te conviene estar delante de mí porque arraso con todo. Sí. La ira es un mal terrible. El enojo es algo terrible. Y claro que cuando buscamos un refugio, bueno, es que a lo mejor has estado pasando por circunstancias que después de que pasas por el dolor, por la frustración, te enojas. Y por eso necesitamos estar en esa roca que es más alta que nosotros, porque Él nos cubre todo nuestro ser. Ahora, ¿qué pasa si tú estás siendo rafagueado por balas o por situaciones que te molestan, que te enojan y no te escondes en la roca? Pues eres fácil presa y blanco de las circunstancias y de las situaciones que estás viviendo, y a lo largo, al final del día, quien está sufriendo somos nosotros, y después la culpa nos corroe porque decimos, no debí de haber dicho esto, no debí de haber dicho aquello, no debí de haber quitado aquello, no debí de haber golpeado, pateado, aventado, herido con mis palabras, porque eso es otra cosa. El tiempo no se recupera y las palabras tampoco. Cuando salen las palabras de ira de nuestra boca, no hay recuperación. ¿Cómo las recuperas? ¿Cómo? Regresa el té para cortarle como antes le hacíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ah, qué lindo, me siento tan bien aquí entre ustedes que se acuerdan de los cassettes. Y si se te rompía, pues nada más un Durex era suficiente y podías oírse y después ya seguía la música, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso con nuestras palabras. Y hoy quisiera que, bueno, entendamos primero que Él es nuestro refugio, que a Él podemos correr. Y te voy a enseñar 4 fuentes de la ira, 4 recursos de donde la ira se enciende y por qué es que necesitamos refugio en estos cuatro fuentes de donde proviene la ira. Y esto es bien importante que entendamos, porque aún en un terapeuta, una persona que te esté atendiendo, te va a preguntar por qué estás tan enojado o cuál es la fuente de ese enojo. Y creo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos, las viejas no sabemos. Hombres, por favor, entiendan, nunca nos van a entender. Por favor, compréndanlo. Hoy digan, ok, no voy a tratar de entender a mi madre, no voy a tratar de entender a mi hermana, mi cuñada y menos a mi vieja. No la voy a entender, entonces voy a ser feliz, porque o quieres tener la razón o ser feliz. No puedes tener las dos cosas. Entonces, muchas veces estamos tan enojados y no entendemos de dónde viene este rollo, esta fuente del enojo. Y cuando le ponemos a algo nombre y apellido, como que sabemos ya cómo solucionarlo. El problema es que las viejas estamos llorando y estamos llorando de enojo y el marido llega. ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tienes? Nada. Pero por dentro estamos que hervimos y entonces decimos, ¿por qué está tan enojado? Él tiene la culpa. No, mi hijo. No, mi suegra. Ella tiene la culpa. ¿Hay aquí suegras? Olviden lo que dije. Sabe más rico cuando no está la suegra. Pero ¿sabe qué? Creo que necesitamos ponerle nombre y apellido para resolver la ira. No, a la suegra ya sabemos cómo se llama. Pero al enojo, mi hermana, al enojo necesitamos ver de dónde vienen estos ataques de ira.
que no hemos resuelto y que encima de esa ira hemos acumulado más y más enojo y más ira. Entonces quiero que vayamos a 2 de Samuel. Bueno, si tienen su Biblia o si la prenden en su celular, acompáñenme por favor, y cuando lo tenga avíseme, y si no trajo Biblia pues ya sé que se la sabe. ¿Para qué me llevo un libro que ya conozco? ¿Verdad? Que ya me sé, dígame con qué palabra empieza y me lo sé todo. Y decíamos entonces que el rey David en el Salmo 71:3 dice: yo necesito que seas mi refugio, mi roca de refugio, a donde yo recurra. ¿Cada cuándo? Siempre. Continuamente, siempre. ¿Por qué cree? Porque siempre nos enojamos por algo. Sí. Siempre. Ya sea que vas manejando y el microbusero tan lindo sacó la mano, te pidió permiso para pasar, hasta te dio las gracias, un beso. Somos buenos vecinos, ¿no? de esta capital. No, o sea, hay tantas cosas que nos sacan de quicio. Que si ya llegó alguien tarde, que si llegó temprano, que si porque llegó temprano me agarró y no estaba lista. Y porque si llego tarde, porque lo estoy esperando. O sea, de verdad es que a lo largo de nuestra vida encontramos circunstancias que muchas salen fuera de nuestro control y eso nos molesta. En 2 de Samuel 22:2 dice: dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dice lo mismo que en el Salmo 71, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, pero aquí le añade no solamente mi roca y mi fortaleza, sino mi libertador. Y si algo necesitamos ser libres es precisamente de las emociones de enojo acumuladas que tenemos en el corazón. Muchos de nosotros, estuve hablando el miércoles pasado en mi congregación acerca del enojo que sentimos contra Dios. Muchos de nosotros, cuando no encontramos lógica a las injusticias que hemos vivido, cuando no encontramos la lógica a las cosas que hemos atravesado en la vida, nos enojamos contra Dios porque estamos lidiando con nuestra propia frustración de que no tenemos el control de la vida, no tenemos el control de los hijos, no tenemos el control. A lo mejor de niños teníamos la influencia del cinturón y de la chancla. Muy buena influencia. Y parecía que teníamos el control. El pellizco, el coscorrón, el jalón de pelos, la patada, o aquellos que somos muy bíblicos, la vara de la corrección. Y pensamos que con eso decimos: no, ya, o sea, con esto yo tengo el poder, es la espada de Grayskull. Yo tengo el poder, pero ¿sabe qué? Realmente no tenemos el control de nada. Porque nuestros hijos crecen y de repente ellos empiezan a tener sus propias ideas, y a pesar de que nosotros intentamos de darles los mejores valores, llega el momento en que ellos son seducidos y decimos: ¿qué va a pasar? ¿Qué fue de todo lo que le enseñé? Pues es ahí donde tenemos que confiar en el Señor. Es ahí donde tenemos que correr a la roca y entender que Él es tu roca, Él es tu refugio y Él es tu libertador. Después, el versículo 32 de 2 de Samuel 22, el escritor hace una pregunta y dice: porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios sino solo Yahvé, Jehová o Elohim, el Todopoderoso? ¿Quién es Dios sino solo Dios? Él es el único que puede con tu enojo, mi enojo juntos, con tus hijos, mis hijos, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu jefe. Todo Dios lo puede hacer. El rollo es que nosotros nos dejemos. A veces decimos: es que Dios permitió que me fallaran, Dios permitió que mi padre me abandonara, Dios permitió. No, y cuando leemos los 10 mandamientos y leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios no permite nada. ¿Te parece que los 10 mandamientos son permisivos? No. Dice: no mentirás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no jurarás en vano, no. ¿Te parece eso permisivo? No es permisivo. Dios no es permisivo. Los que salimos chafas somos nosotros. Le dio a Adán y Eva el jardín del Edén y les dijo: está bien chido todo esto, traguen lo que quieran. Ahí sí no había ni dietas, man. ¿O no dice eso?
de todo árbol del huerto podrán comer. Está diciendo, traga lo que quieras, tamales, lo que quieras. Haz lo que quieras, trágate todo. Créeme, no vas a engordar. Era el Edén. No oí amén, más bien oímos ouch. ¡Ay! Pero ¿sabe qué? Los cuates le salieron chafa a Dios, porque hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no estaba permitido. Entonces, tú no eres un robot, yo no soy un robot. Dios te dio la vida y tú decides qué vas a hacer con ella. Dios te dio una esposa y tú decides cómo la vas a tratar. Dios te dio un marido y tú decides cómo lo vas a respetar, si es que lo vas a respetar. Dios te dio hijos y tú decides cómo los vas a educar. Hasta los perros que Dios nos da, decidimos cómo los educamos. ¿O no? Si estamos en ouch. La hermana estaba re bien, nos hizo reír, ahora ya nos está diciendo cosas. Sígale. Pero bueno, no viene desde Coyoacán, lejísimos. Pero sabe que estoy bien contenta de estar aquí. No crea que estoy enojada. No es nada personal. Bueno, sí es todo personal. Porque sabe, Dios es un Dios personal. Y Dios quiere solucionar situaciones que solo tú con Él puedes solucionar. ¿Sabes? Dice, ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿A dónde podemos ir? Sabes, yo fui víctima de abuso sexual en el kinder. Mi papá no me quería, él anhelaba que yo hubiera nacido hombre. Mis padres estaban divorciados, así. Siempre hubo problemas. Ayer me hicieron una entrevista y el joven que me hizo la entrevista me hizo recordar que realmente mis hermanos somos 4. Los 4, en cuanto tuvimos voz y voto, a los 16, 17 años nos fuimos de la casa, porque los problemas en casa de mis padres eran terribles. Yo me fui a los Estados Unidos y le doy gracias al Señor porque allá me pude haber perdido. Pero mi mamá, en su desesperación de que estaba dejando a su hija de 16 años, según para estudiar inglés, y allá me quedé a terminar mi carrera. Soy licenciada en Ciencias de la Computación, de lo cual ya no sé nada. Tengo 20 años sirviendo a Dios de tiempo completo y mi hijo me tuvo que enseñar cómo utilizar el iPad. Y me dice, ay, licenciada en Ciencias de la Computación. Le digo, cállate porque va a salir Julka. Y no me ha ido tan mal, porque en medio de todo el dolor que he vivido, he experimentado lo que hoy te estoy enseñando. Dios ha sido muy roca. Después de 23 años de casada, me entero que el papá de mis hijos tenía otra mujer por 7 años. Una mujer que se decía mi amiga. Y que iba a Navidad y vacaciones, su familia, ella, su esposo, sus hijos. Y yo pensé que esto me iba a matar. Ahora quiero decirte algo impresionante, porque cuando sale todo a la luz, lo primero que pensaron es que yo me iba a quitar la vida, porque yo era suicida. Hasta que a los 16 años Dios me hizo libre. A los 11, en una campaña, en un lugar como este, pero un poquito más grande, en la Arena México. Oye, hay que ver todo con optimismo. Sí, amiga, es enorme. Un lugar donde había mucha gente, a eso me refiero. Y sabes, ese hombre, Billy Graham, habló del amor de Dios. Yo tenía 11 años y yo había resuelto, por lo que vivía en el kinder, quitarme la vida a los 16 años. Entonces, cuando él pregunta, ¿alguien quiere conocer del amor de Dios?, yo levanté mi mano. Y le doy gracias al Señor, porque en ese momento sé que su Espíritu Santo me selló como propiedad privada. Pero eso no me hizo libre. Escúchame, no me hizo libre, porque cuando no entiendes por qué estás tan enojada, cuando no comprendes cuál es la fuente de este enojo,
corres a cualquier roca. Buscas un padre en los brazos de otro hombre, buscas a un hermano mayor en los brazos de cualquier otra persona, buscas a una hermana. Estás en desesperación por encontrar un refugio. Y quiero comentarte rápidamente, la primera fuente de enojo que quiero hablar es el dolor del corazón. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser amados incondicionalmente. Y el hecho de que yo no haya sido amada por mi papá por ser mujer, no fue un amor incondicional. De hecho, puedo decirte que toda mi infancia y mi adolescencia luché porque mi papá me amara. Luché, estaba yo, jugué fútbol americano, estuve en la escolta, sacaba los diplomas de los mejores lugares de aprovechamiento, de deportes. Yo anhelaba que en una de esos juegos que tuvimos de fútbol americano con otras secundarias circunvecinas donde yo vivía, que mi papá fuera y se diera cuenta que yo podía jugar con varones, porque jugaba con varones. Me ponía en el casco y me ponía todo para que no se dieran cuenta que yo era mujer. Y yo era tacleadora. ¿Qué me dejó eso? 3 hernias discales. 3 hernias discales, solo para demostrar que podía hacer lo que un hombre podía hacer. ¿Sabes por qué? Porque mi anhelo era el amor de mi padre. Y luego nace mi hermanita 4 años después que yo, y ella, mujer amada por mi papá, porque con ella sí quería que fuera mujer. Entonces son cosas que uno no entiende, son injusticias que uno no comprende. Entonces el dolor, cuando te rompen el corazón, es una de las fuentes del enojo. Por eso necesitamos correr al refugio. Y cuando salió a la luz pues la traición de mi esposo, yo ya había sido libre, porque créeme, o sea, a los 17 años me dicen que tengo un tumor en la pituitaria. Ese tumor me causaba unas migrañas tan terribles que ahí sí volví a tener deseos de quitarme la vida, porque las migrañas eran tan fuertes que yo decía, la única manera de quitarme este dolor va a ser acabando con mi vida. Hasta que me hicieron un escaneo y encontraron que el tumor era tan grande como mi puño. Y me dijeron, firme aquí. Yo estaba viviendo, eso fue en el hospital universitario en San Antonio. Y ahí me hicieron firmar un documento que decía, la vamos a operar, vamos a entrar, puede quedar sorda, muda o ciega, por la manera en cómo vamos a cortar para poder extraer o hacerle por lo menos una biopsia. En ese momento recuerdo que me hinqué y empecé a pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí, porque aunque yo iba a la iglesia, mi mamá me deja a los 16 años y empieza a dar vueltas desesperada, porque yo le decía, es que no quiero regresar, y no quiero regresar de verdad. Los problemas en casa eran terribles. Mis padres son médicos, pero la violencia intrafamiliar no respeta estatus social ni profesional, nada. Entonces, me acuerdo, mi mamá me cuenta que empezó a dar vueltas hasta que en la manzana encontró una iglesia. Nada más decía, el sendero de la cruz, Asambleas de Dios. Y dijo, pues aquí. Tocó el timbre y sale un viejito gordito. Mi pastor murió de 94 años en el 2017. Y salió este hombre que por mucho tiempo fue mi pastor y que me predicó desde el púlpito, aunque no me sacara a comer todos los días, ni supiera lo que yo estaba viviendo y las tentaciones que yo tenía que lidiar. Él fue mi pastor porque me enseñó desde el púlpito a mantenerme en el camino de Dios. Y ese viejito, me acuerdo que mi mamá le dijo, aquí está le voy a traer a mi hija, fue por mí, me trajo, esta es mi hija, y aquí está mi tarjeta, si algún día falta un domingo, usted llámeme y agarro el primer avión y va a ver cómo le va a ir. Yo le tenía más miedo a mi mamá que al Espíritu Santo.
Entonces por mi mamá empecé a ir a la iglesia. Pero le doy gracias al Señor porque el hecho de escuchar la palabra, aunque yo estaba muy enojada con Dios, muy herida por el rechazo de mi padre, y ahora que entiendo todo esto de cómo funcionan las acechanzas del enemigo, cómo él maquina cosas para destruirte, porque él sabe que tú no eres un robot. Si tú y yo pecamos es porque fuimos seducidos, pero nunca forzados. Nunca. El que toma, el que es alcohólico ha sido seducido al alcoholismo. El drogadicto ha sido seducido el adúltero, ha sido seducido la prostituta, ha sido seducido el sicario a pensar que ese estilo de vida es lo mejor, porque nadie crece pensando voy a ser prostituta cuando crezca, ay, voy a ser sicario, a eso. Apenas estamos viendo que los niños están jugando a eso. ¿Por qué? Porque es algo que se está dando como una enfermedad dentro de nuestra sociedad. ¿Sabes por qué? Porque nadie conoce ni entiende cómo llegar a la roca de nuestra salvación. Nadie entiende. Y es aquí donde tenemos que resolver tantas cosas una vez que estamos refugiados ahí. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Viva el Señor, versículo 47, y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Cuando te voy a hablar un poquito de mi testimonio, no me da tiempo de hablarte de todo lo que he vivido, pero sí quiero decirte que le he dado gracias al Señor porque no estoy amargada, medio sí, a veces sí, la neta sí. Hay noches en que estoy muy amargada y luego por eso no duermo. hay otras en que estoy muy enojada, pero espero que después de esta plática tú puedas tomar esta enseñanza y ponerla en práctica en tu vida. Hoy sé que crecí enojada contra Dios y contra mi padre por el hecho de no haber sido amada incondicionalmente, porque Dios no me hizo hombre. ¿Me explico? Y papá quería que yo fuera hombre. Entonces ese es lo primero, la primera fuente de nuestro enojo, cuando te rompen el corazón, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere. La primera fuente. La segunda fuente de enojo es la injusticia. Y creo que todos hemos prendido la tele y hemos oído una noticia absurda de cómo muere alguien o de cómo alguien fue asesinado, secuestrado, y todos nos enojamos porque es una injusticia. Entonces la segunda fuente del enojo es la injusticia. Cuando decimos es que esto no es verdaderamente dentro de los parámetros de lo que es lo correcto y lo incorrecto, de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces cuando entendemos que hemos sido víctimas de injusticia a lo largo de nuestra vida, entonces podemos empezar a resolver este enojo. La tercera fuente de ira es el temor, el miedo. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados para vivir con un sentido de seguridad. Pero cuando nuestro sentido de seguridad se ve amenazado por una persona, por la economía, por lo que ya hemos vivido en el pasado y no queremos repetirlo el día de hoy, tenemos tanto miedo que nos convertimos en personas manipuladoras y controladoras. Pero aquí no llegaron, se quedaron. Oye, sí, todavía no han llegado. Sentimos que las personas a nuestro alrededor nos pueden dañar y entonces, como no quiero que me vuelva a pasar esto, me convierto en una persona que controla las circunstancias. Y no le digas, por favor, no le digas, porque tú no sabes cómo se pone. Entonces vamos a controlar la información, vamos a controlar el flujo de información, vamos a controlar el flujo de dinero, vamos a controlar las pertenencias, vamos a controlar todo a nuestro alrededor para que no vuelva yo a sufrir lo que sufrí hace tiempo. Entonces nos estamos enojando por algo que ni siquiera ha sucedido. Sucedió en el pasado, pero tengo tanto miedo de que esto vuelva a suceder, que lo que hacemos es que nos convertimos en personas controladoras y manipuladoras. Pásale, aquí está, sí está. No, de verdad, pásate, eres bienvenido. No tengas pena. Creo que, sí, le decía que sí estaba.
Entonces, veíamos el dolor del corazón, cuando alguien rompe tu corazón porque no fuiste amado incondicionalmente. 2, la injusticia, porque todos, ahora, en cuanto a la injusticia sí necesito ser muy clara en esto, porque muchos de nosotros estamos enojados por injusticias que realmente no son injusticias. Estamos enojados porque alguien nos hizo daño cuando nosotros también hicimos daño a otras personas. Y lo que estamos viviendo es tan solo la consecuencia de nuestras malas acciones. Cuando hemos sembrado mal, hemos cosechado también mal. Cuando estudié computación, lo primeritito que nos enseñaron, si le metes basura a una computadora, ¿qué vas a sacar? Basura. Es lo primero que nos enseñaron. Le metes basura, vas a sacar basura. Metes datos correctos, vas a sacar datos correctos. Es lo mismo en la vida. ¿Qué has depositado? Porque mucho de lo que hemos vivido no es una injusticia. Por ejemplo, una mujer se enojó porque era la albacea de su nieto, y cuando el nieto cumplió 18 años, ¿qué cree que hizo el nieto? Pues dijo, ya, o sea, ven, fírmale, abuelo, porque lo que tú estabas administrando ahora es mío. Ay, cómo se enojó la abuelita, no puede ser que me hagas esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que te atreves después de que yo te cuidé, después de que yo... ¿Era justo que se enojara la viejita? No, no es justo, pero en su parámetro de justicia, ella decía, no es justo que yo me enoje. Y es aquí donde necesitamos verdaderamente venir a la roca, porque venir a la roca nos va a decir el Señor, esto estás mal. ¿Cuántos de nosotros que tenemos tiempo de leer la palabra, cuando estamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que estamos re mal? O sea, siendo honestos, no hay nadie alrededor. Como te decía, hay cosas que solamente tú puedes hacer, solo tú. Solo tú puedes perdonar a tu agresor. Solo tú puedes perdonar al que te traicionó, a la mujer que te traicionó, al amigo que te quitó, que te robó, al esposo, a la esposa, a la persona que nos dañó. Solo tú puedes. Yo no puedo perdonarla por ti. Le puedo decir, Almita, perdona a Luisito, por favor, perdona. Pero yo no puedo perdonar a Luisito por ella, porque no le dio beso al salir. Y Almita dice, qué gacho Luisito, no me besuqueó. Pero yo no puedo perdonar por ella o en su lugar, ¿me comprendes? Ella tiene que hacerlo y yo tengo que hacerlo en lo que a mí me corresponde, perdonar a las personas que me han herido. Yo no puedo leer la Biblia por ti. Te puedo contar lo que leí, pero solamente tú puedes leer lo que para ti este día necesitas en tu comunión con Dios. No me vengas con que es que no le entiendo. Ay, claro, yo tampoco lo entiendo y le sigo leyendo. No, hay cosas que no se entienden, hay cosas que neta yo digo, ¿y por qué pasó esto? O sea, ¿qué onda, Dios? Acab, eso es algo que a mí me impresiona. El rey Acab era un hijo. Bueno, era un hijo de Dios, pero estaba extraviado. Levantó la idolatría, tenía una vieja que se llama Jezabel, que le hacía caso en todo. Jezabel no hubiera sido Jezabel si Acab no hubiera sido Acab. Para tener una vieja jezabélica se necesita un Acab. O sea, la verdad es que los dos, un mandilón y la otra desgraciada. Ay, perdón, que pase la desgraciada. Aquí tampoco hay Jezabeles. Pero ¿sabe qué? Creo que hay cosas que nadie más puede hacer por ti. Dormir, nadie puede dormir por ti. Ay, sí, ¿verdad? Ya dormiste tú, hijo. Ah, qué bueno, porque yo no dormí. Y ya con tú el descanso, yo ya descansé, ¿verdad que no? ¿Alguien puede orar por ti o en tu lugar? Nadie. Por eso necesitamos resolver nuestros enojos, nuestra ira delante de Dios. Sobre todo cuando te das cuenta que tienes ataques de ira que no puedes resolver y que esos ataques de ira están dañando a la gente que más amas.
Y no estoy hablando de los ataques de ira cuando las viejas vamos a un centro comercial. Estamos, ira, 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 qué bonito vestido. No, son los ataques de ira que están destruyendo nuestra familia y que nos están destruyendo a nosotros. Necesitamos resolverlo delante del Señor. Entonces decíamos, el dolor, cuando alguien rompe tu corazón. ¿Qué más? La injusticia, ¿sí? O sobre todo cuando has tenido una injusticia percibida. Subraya la palabra en tu mente, percibida, porque quizá no sea una injusticia, es percibida, pero estás enojado por esa injusticia. 3, por temor, por miedo al futuro. No sabes lo que depara el futuro y eso te enoja. Y entonces dices, no, antes de que comience, antes de que pase esto, yo aquí mando y tú a mí no me vas a decir qué hacer, porque todo lo que está sucediendo es temor al futuro. Y tú necesitas resolver ese temor al futuro. ¿Cómo? Yendo con la roca de tu salvación. Yo te decía de acá cosas que no entiendo. O sea, este cuate hizo un montón de cosas. Permitió que mataran ¿era Nabot? No era Nabot. La viña de... También se te olvidó, pastor, igual que a mí. Pero yo no entiendo cómo Acab, que hizo tantas cosas tan gachas, o sea, llega el profeta y le dice, ¿qué crees? Acab, te vas a petatear, vas a morder el polvo. Ya que él dice, no, Señor, se pone a llorar. Y Dios le dice, regrésate y dile que yo vi cómo se humilló delante de mí. Tú lo podrías ver, esto es una injusticia, Dios, mátalo y aviéntale un rayo y que quede chueco y tuerto y sin descuartizado y que arrastre la pierna y que no se muera para que siga sufriendo. Y Dios le dice, no, dile que en los tiempos de su hijo, él verá todo lo que yo le profeticé acá. Y yo digo, Señor, no juegues. O sea, para mí eso no es justo, pero tú eres el juez justo. Hay cosas en la vida que nunca vamos a entender. Nunca. ¿Por qué es que la persona que te dañó pareciera que está como si nada? Y te metes a su face y hasta sonriente está el hijo o la hija. Y tú dices, no es justo, debería estar tuerto o tuerta. Debería de salir así. Por eso yo no me meto al face. Ay, temor al futuro. Temor a que las cosas no salgan como nosotros querramos. Y es aquí donde necesitamos ir a la roca. Y el punto número 4, la frustración. Cuando tu desempeño es rechazado. Yo sigo solucionando estas fuentes de enojo en mi corazón. El enojo de tanto rechazo a mi alrededor, del abuso a mi alrededor. Pero he entendido que yo no tengo control de mi propia vida. Lo único que sé es que no tengo a dónde ir. Lo único que sé es que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Amén. Me pude haber enojado, queridos, con la iglesia, con todos los pastores del mundo, me pude haber enojado con todos los hombres del mundo, me pude haber enojado. Pero, y créanme, yo sí estaba enojada contra los hombres. Estaba muy enojada contra los hombres porque mi abuso fue en manos de un hombre y sé lo que 5 minutos de placer para él destruyeron toda mi vida. Toda mi vida, y quizá él nunca se acordó de lo que hizo. No sé. Pero cuando has dado lo mejor de ti y lo mejor no ha sido suficiente, y a pesar de que trataste de ser la mejor esposa y la mejor madre, o el esposo te falla o los hijos te dan la espalda.
o aunque hayas tratado de ser el mejor esposo, aún así tu esposa te traicionó. Esa frustración, si no la resuelves, vas a vivir enojado, enojada toda tu vida. Mi hijo Uziel tuvo sufrimiento fetal el día que iban a nacer. De hecho, lo tuve en el hospital universitario donde no, es que nunca me operaron, nunca me operaron. El Señor me sanó al mes que me checaron lo del tumor. Mi mamá llegó a una iglesia, porque nosotros habíamos nacido en una iglesia bautista, y ahí nos enseñaron que Dios ya no hacía milagros y que Jesús, cuando ascendió al cielo, se ascendió con sus milagros. Ya no había milagros. Eso me enseñaron. ¿O no? ¿Verdad que sí, hermano? Eso nos enseñaron. Eso nos enseñaron a muchos, en varias denominaciones. Pero mi mamá llegó a una congregación donde habían salido como bautistas, pero un día el Espíritu Santo llegó y los llenó y milagros estaban sucediendo. Y mi mamá dijo, ¿puedo orar por mi hija? Porque ella salió de ahí, de los bautistas, nos fuimos a otra denominación. Y en esa denominación, cuando yo le avisé a mi mamá, me encontraron un tumor. Una hermana de ahí le dijo, ay, ¿cómo es cuando así como que ni modo eso? Resígnate. Gracias a Dios que tu hija vivió 17 años. Ese era su consuelo, mamá. Resígnate, y mi mamá no se resignó. Y llegó a esta congregación donde pasaban milagros. Y entonces llega mi mamá nuevecita y le dice a alguien, ¿puedes orar por mi hija? Tiene un tumor en la cabeza. Y esa mujer dijo, sí, vamos a orar. Estuvieron orando por mí, por alguien que ni conocía. Un mes. Cuando yo llego a México, mi papá me lleva a oncología. Me hacen un escaneo y yo traigo las como radiografías que te dan. Yo traigo las radiografías y se las entrego a mi papá se las entrega al neurólogo, y el neurólogo está viendo el nuevo y empieza a ver así y así. Le dice, doctor Salgado, mi papá, le dice, doctor Salgado, su hija ya fue operada. Y mi papá me volteó y me dice, ¿ya te operaron? Y yo me quedé, o sea, dije, no, es que como yo había recibido mucho abuso de niña, no solamente el abuso sexual, sino también el abuso de golpes. Mi hermano mayor me golpeaba mucho, y de esos golpes, una vez me golpeó, caí en las escaleras y se me empezó a desprender la retina. Entonces con rayo láser me pegaron la retina, y como me había metido rayo láser, dije, a menos que el rayo láser haya llegado hasta la pituitaria. Yo dije, ya llegó hasta allá, hay que arreglar una cosa esa. Por eso yo me quedé así. Le dije, papá, pues me pusieron un rayo láser. Y dice el señor, rayo láser. El otro doctor, fue una técnica nueva. Tan nueva que destruyeron la base de la silla turca donde estaba asentado el tumor, pero su hija va a estar bien. Hasta después yo agarré la onda de que había sido un milagro, porque yo regresé a la universidad y le dije al oftalmólogo, oiga, ¿me quitó el tumor? Me dice, no, mija, ¿cómo crees? Este rayo no llega hasta tu cerebro, te mato. Y ahí fue donde me cayó el 20. ¡Oh! Un angelito. No sé, yo me imaginé un angelote con un rayo láser más chido. Me quitó el tumor en la pituitaria. Dios me sanó, Dios me operó. Dios es bueno. Pero sabes, en ese hospital, en una silla como esta, me dejaron sola después de haber firmado, y me hinqué y le pedí a Dios que me perdonara por mis pecados. Estaba yo tan enojada contra Dios que hoy me doy cuenta que necesitaba de un tumor para reconciliarme con Él. Esa es mi historia. Yo no sé cuál es tu historia. Te cuento que en ese mismo hospital Uziel estaba por nacer. Me pusieron estas cosas que miden el ritmo cardíaco del bebé. Nadie se dio cuenta que el bebé estaba sufriendo, su ritmo cardíaco empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando llegó la enfermera y vio que los niveles estaban fuera del rango del corazón de mi hijo, del ritmo cardíaco,
apretó un botón que sonó una alarma en segundos. Estaba otra mujer, me subieron la oxitocina y otra mujer se sube en mi panza y dice: tu bebé tiene que nacer porque si no se muere. Nació en segundos mi hijo. Yo no supe hasta dónde había llegado la afectación en su cerebro hasta que llegó a los 7 años. No podía leer, cambiaba una letra por otra, se distraía demasiado. Yo me he arrepentido tantas veces porque le pegaba pensando que era un rebelde, y resulta que me dijeron los médicos: de la instrucción que tú le das solo se queda con la mitad. Y yo le decía: sube, y vas a entrar al baño y ahí vas a encontrar mi bolsa, y de mi bolsa vas a sacar esto. Se subía a mi hijo y se la pasaba dando vueltas en el segundo piso. Y yo le decía: eres un rebelde, no me entiendes, y le pegaba en mi desesperación. Hasta que lo llevé con un neurólogo y me dijeron: su hijo tiene una inmadurez en el tallo cerebral. El tallo cerebral es como del tamaño de tu dedo gordo. Él tiene una inmadurez en el tallo cerebral y en la corteza cerebral, de tal manera que cuando él recibe una instrucción, solo se le quedan partes de esa instrucción, porque las dendritas, ¿saben cuáles son las dendritas de las neuronas? Son los pelitos de las neuronas, que es como un círculo y muchos pelitos. Esas son las dendritas. Hay dendritas emisoras y receptoras, pero cuando hay inmadurez en tallo cerebral se pierde la información, de tal manera que él estudiaba. Hoy se sabía la independencia de México y al día siguiente hacía el examen y reprobaba. ¿Sabes cuánta frustración había en mi hijo? Estaba enojado siempre. Golpeaba la pared, golpeaba sus juguetes, golpeaba a su hermano, golpeaba a su hermana. Estaba enojado porque su desempeño no era suficiente. Muchas veces tenía que dejarlo sin dormir toda la noche para que cuando llegara al consultorio le pusieran estos chupones, los electrodos, y me dijeron que no había nada que hacer, que no le hablara. Yo siempre le hablé a mis hijos en inglés, y me dijeron: no le hable en otro idioma, solo escoja el español porque aquí vive. Quizá no termine la secundaria, apenas termine la primaria. Su hijo no va a tener coordinación entre manos y pies. Y entonces, hoy entiendo por qué mi hijo estaba tan enojado todo el tiempo, porque su desempeño no era suficiente. Y eso fue lo que sentí hace cerca de 3 años, que pensé que había sido una buena esposa y me frustré, porque dije: no puedo ser una buena esposa, di lo mejor de mí. Pero hoy entiendo que todos nosotros lidiamos con enojos, y si esos enojos no se resuelven, no es quien te la debe, sino quien te la paga, a quien dañamos. Y mi esposo tuvo que lidiar con sus enojos, pero los lidió mal. ¿Me estás comprendiendo? Sí. Y eso desencadenó en injusticias y en frustración para mí, en frustración para mis hijos, en dolor para sus corazones, en dolor para mi corazón. Y Dios ha tenido que lidiar con nosotros en estos 4 aspectos del enojo. Por eso necesitamos ir a la roca. Por eso, continuamente. Y la única manera de ir a la roca es cuando tú le abres tu corazón a Jesús. Quiero darte el testimonio no solamente de mi sanidad, que Dios me sanó de un tumor, también Dios me sanó del lupus eritomatoso. Dios me sanó de permanecer en una silla de ruedas. Lo más chido es que Dios sanó a Uziel de tal manera que él es el baterista de mi congregación. Amén.
Los médicos en el Instituto Nacional de Pediatría aquí en la avenida de la Imán me dijeron: su hijo no tendrá coordinación en manos y pies. Y cuando yo empecé a ver que mi hijo agarraba mis ollas y a pegarles con su lápiz, yo dije: está loco. No, Dios hace todo nuevo. Mi hija menor nació con una afectación en sus riñones, se llama acidosis tubular renal. Hay 5 tipos, mi hija tenía el más agresivo. Mi hija tenía 2 años y pesaba 7 kilos. Yo pensé muchas veces que la entregaba, y yo iba a la congregación con mi hija pequeñita, flaquita. No crecía, ¿te acuerdas, amiga? No crecía, chiquitita. Y yo le entregaba en el altar diciendo: Señor, aquí está. Abigail, te la entrego. Y yo estaba enojada contra Dios porque Dios me pidió a esta chamaca. Yo con 3 estaba feliz, pero Dios me dijo: vas a tener otro hijo. Y esa hija en marzo cumplió 15 años. Está llena de vida. Bueno, hasta dieta la tengo que poner ahora. La chamaca que no crecía ni engordaba. Le doy gracias a Dios porque hoy te puedo decir que cuando tú y yo decidimos resolver nuestro enojo yendo a la roca de nuestra salvación, ¿cómo puedes ir? Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino y los suyos no le... Juan capítulo 1, 11 y 12. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio autoridad o potestad, derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Tú y yo necesitamos creer en Jesús y recibirlo. Yo decía: yo ya lo recibí, pues allá en la Arena México levanté mi manita y oraron por mí, pues ya recibí a Jesús. Cuando el Señor me dijo: no, Alma, esto es algo diario. No quiere decir que diario pases al frente y recibas a Jesús. Lo que te estoy diciendo, sí, porque yo también así le hacía. Yo decía: vaya a ser que la otra vez no me arrepentí bien y me vaya yo a morir y me voy al infierno. Vaya a ser, mejor vuelvo a pasar y que me vuelvan a orar y que me echen el aceite y que me empujen y que me hagan lo que quieran. No vaya a ser, no vaya a ser. Pero a lo que quiero llegar es recibir a Jesús, es recibir su manera de pensar todos los días de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque en el enojo que ha sido por injusticia, por dolor, por temor o por frustración, los engaños es dolor del corazón porque te engañaron. Entonces la raíz es el dolor, la traición, el rechazo. La frustración es cuando tú das lo mejor de ti y en tu cara te dicen: no es suficiente. Y nos enojamos. Por eso muchos de nosotros estamos enojados contra Dios, porque estamos lidiando con nuestra propia frustración. No entendemos por qué mi papá abandonó a mi mamá, por qué mi papá se murió, por qué mi hermano mayor o mi hermano menor se murió. No entiendo por qué mi perro se murió. Estamos frustrados y nos enojamos contra Dios. ¿Sabías que la mayoría de los ateos son ateos por enojo? Están enojados contra Dios y entonces deciden: no voy a creer en ti y en mi mente tú no existes. Aunque el mundo, la naturaleza y todo me grite ensordecedoramente que hay un creador. Que tú no te encuentras un iPhone en el desierto y dices: ay, las partículas y el mundo alrededor y el frío y el calor y el sol y la luna hicieron este iPhone X Max. Tuvo que haber un creador de ese iPhone. Hay un creador de tu cuerpo, porque tú te duermes y no estás: ay, que respire, porque si no me muero, me mato y me muero. No, tú estás respirando. Es más, ahorita te tragaste bien rico los chilaquiles y no estás: ay, que se haga la digestión, por favor, que se haga, o que me tapo, si no me tapas. No. La fotosíntesis en las plantas es un milagro. Es un milagro la gestación. Es un milagro. Una planta que crece, que germina.
Todo tiene un creador, un solo creador. Y a ese creador tú necesitas abrirle tu corazón y creer en él. Creer que su camino y su manera de pensar es mejor que el tuyo. Hoy estoy en paz y créame, sigo luchando cada día por estar en paz y decirle a Dios: Dios, lo que he vivido ha sido justo. No lo entiendo, pero ha sido justo. Cuando me enteré que mi papá tuvo un hijo a los 18 años, con mi mamá se casó a los 33, y ese hijo no tuvo un padre, entonces me di cuenta que lo que yo he vivido ha sido justo, porque Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo ha sido justo. Solo que tú y yo no vemos lo que Dios ve. Y en medio de su justicia y de en mi mente y en mis ojos, ante mis ojos, las injusticias que he vivido, hoy estoy en paz. Me gustaría que hoy, así como estás, no te pongas de pie, así como estás, pudieras ponerle nombre y apellido a tu enojo. Ay, es más, hasta dices: no, y hasta sé dónde vive. Dice: ¿qué coche trae? No estoy hablando de la persona, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Estoy hablando del enojo que nosotros tenemos que entender. ¿De dónde proviene ese enojo? Estoy enojada porque rompieron mi corazón. Yo sí estoy enojada porque rompieron mi corazón. Bueno, estoy resolviendo ese enojo. Te estoy platicando que hoy le he puesto nombre y apellido a mi enojo, a la frustración que he sentido. Hoy mi hijo sabe que él vivió frustrado y todavía lucha con la frustración, porque esos son lo que el mundo dice: demonios que te persiguen toda la vida. Pero es una realidad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a dónde iremos? Sé para mí tú una roca donde yo corra continuamente, porque tú eres mi roca, mi refugio y mi libertador. ¿Es Él tu roca y tu refugio? Y si no lo es, hoy podrías tomar la decisión más importante de tu vida. No te estoy invitando a una religión. Yo sé que tú has sufrido igual que yo. Todos hemos sufrido, pero necesitamos a Jesús. Jesús es la respuesta para tu dolor, para la injusticia que has vivido, para tu frustración y para tus temores del futuro. Discúlpeme, pero nuestro presidente no es la solución a nuestro futuro, ni aunque venga otro. Él nos dice cosas bonitas: pórtense bien. Y es lo que le digo a mi iglesia. El domingo estaba predicando, como dice el presidente: pórtese bien. Voy a hacer eco a esas palabras. Pero Él no es nuestra solución. Nuestra solución es Dios, y Él es nuestra roca. Así es que ahora sí, con musiquita bien chida que me haga llorar, pastor. Cierre por favor sus ojitos. Pueden colgar, gracias. Cierre sus ojitos. Unos segundos más. Y empiece a pensar en aquello que le ha mantenido enojado. A lo mejor ya ni siquiera sabías por qué estabas enojada. Quizá tu enojo proviene del rechazo de tu padre o del rechazo de tu madre. Hoy sé que el enojo más profundo que guardé es el rechazo de mi papi. Hoy que lo veo tan grande, él ya tiene 88 años, y que lo abrazo, porque decidí abrazarlo desde los 11 años, decidí abrazarlo aunque él no me abrazara. Él ya está tan acostumbrado a abrazarme que en cuanto llego me extiende sus manos.
porque he podido resolver este dolor. Yo todavía no nacía y mi papá ya había decidido que yo debía ser hombre. Él se enojó por su frustración, por no tener un varón, y yo me enojé por el rechazo de su corazón. Todos nosotros hemos crecido con enojo, con ira. Hemos tenido arranques de ira, y no precisamente por lo que estamos viviendo, sino por lo que en el pasado vivimos y nunca resolvimos. Hoy te pido que tú puedas sacar delante del Señor este enojo, y si tienes que llorar, llora. Varón, tú también tienes lagrimales como yo, como cualquier mujer. Y si Dios te dio lagrimales es porque Él quiere que a través de tu llanto tu alma sane, porque las lágrimas son oraciones líquidas delante de Dios. Llora tu frustración, llora la injusticia que viviste, llora el que esas personas, sean tus padres o una persona significativa en tu vida, haya roto tu corazón y tus sentimientos. Llora el miedo que sientes por el futuro, pero que esto te lleve a la roca, al refugio. ¿A dónde irás por refugio? La psicología no es tu salida. La terapia familiar tampoco te puede ayudar, pero el único que puede darte paz es Jesús. Él dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, y yo no les doy la paz como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Si crees en Dios, cree también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar una casa para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Por eso no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Vamos a entregarle a Dios nuestro temor. Pero para hacer eso, lo primero que necesitamos hacer es abrirle el corazón, abrirle nuestra mente, abrirle nuestra alma y decirle: ven Jesús, vive en mí, te recibo y creo en ti. Perdóname por haber estado tan enojado, tan enojada contra ti, por injusticias que viví, por causa de otras personas que tomaron su libre albedrío y me dañaron. Señor, Espíritu Santo, ven y paséate en medio de nosotros. Tú sabes quién aquí necesita que entres a su corazón. La Biblia dice que si tú recibes a Jesús y crees en Él, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Dios tiene un libro enorme en los cielos, y lo que Él quiere es que tu nombre esté escrito ahí. Pero Él no puede decidir eso. Hay cosas que solo tú puedes decidir. Así es que si hay alguien aquí que hoy necesita levantar su mano derecha, como yo lo hice una vez, y decirle: Jesús, ven en mi vida. Levanta tu mano si vienes por primera vez y necesitas a Jesús. Déjame orar por ti, por favor. No te vayas de aquí sin haber levantado tu mano. Así Dios es como le gusta hacer las cosas. Pudieras hacerlo en tu casa, pero Dios dice que debe de haber testigos. Así le gusta a Él. Hay alguien aquí que necesite a Dios. Dios te bendiga, mujer. ¿Alguien más? Dios te bendiga, preciosa. Hay al menos un varón que necesita. Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más? Hay 3 personas que hoy le están diciendo a Jesús: creo en ti y te recibo. Hay alguien más que lo necesite. No te vayas de aquí. No te estoy invitando a una religión. Yo no soy una mujer religiosa. Soy una mujer entregada a Dios. Es diferente. Ok. Ahora vamos a orar todos, por favor, junto con estas 3 personas que han levantado su mano. Y si tú no levantaste tu mano, pero quieres hacer esta oración con todo tu corazón, hazla. Dios sabe y conoce tu vida. Repite conmigo todos: Señor Jesús, te necesito, te entrego mi vida, te doy mi corazón. Hoy decido creer en ti, te recibo como mi Señor y Salvador, también como la roca
a donde puedo refugiarme. Hoy decido perdonar todas las injusticias que he vivido, las frustraciones que he sentido, el dolor que he sentido y el temor que me dominaba. Te lo entrego y decido perdonar. Ahora tómate unos segundos y perdona. El perdón es una decisión y el perdón es la salida para resolver tu enojo. No hay otra salida. Quisiera decirte, tómate una pastilla y con eso se quita el enojo. No, el enojo se resuelve con el perdón. Así es que cierra tus ojos, sigue con tus ojos cerrados. Imagínate esa persona que te dañó. Hay algunos que estamos tan heridos que nada más de imaginárnoslo volvemos a enojarnos. Nada más de imaginarnos a esa persona, esa mujer, ese hombre, ese niño, esa persona que te dañó, esa persona que abusó de ti. Ahora míralo en tu imaginación. Por algo Dios nos dio la imaginación. En tu imaginación míralo y di, te perdono. Y dile por qué lo perdonas. Te perdono, fulanito de tal, por haber hecho esto contra mis hijos, por haberme traicionado, por haberme robado, por haberme ultrajado, por haber abusado de mí, por haberme robado, por haber utilizado mis dones y talentos a tu favor. Te perdono. Y ahora dile al Señor, Señor, hoy quiero empezar a resolver este enojo, que ya ni sabía de ponerle nombre. Este enojo de haber sido rechazado por mi padre, por mi madre, de haber sido lastimado, abusado, herido desde mi infancia. Si fuiste víctima de abuso sexual, Dios puede restaurar tu identidad y restaurar tu corazón. Tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra roca, y a ti volvemos nuestra mirada. Señor, bendigo a cada persona que está aquí. Gracias por este desayuno. Gracias por los pastores Montes de Oca. Gracias por el trabajo que están haciendo en este lugar. Te pido, Señor, que esta iglesia crezca, que haya muchos que vengan a este lugar encontrando refugio. ¿A dónde iremos si no es a ti? Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso a Dios? Gracias por su atención. Quiero, si me permites, invitar a las mujeres al retiro de Cautivante. Es en febrero, es un retiro para puras viejas y va a ser en Acapulco. Así es que, varones, si ya estás hasta aquí, no, perdón, si quieres bendecir a tu mujer, si quieres bendecir a tu mujer y que ella descanse por 3 días enteros, mándala, por favor. Vamos a